La imagen que tuvo como lugar de refugio parece que se ha deteriorado. Sin embargo, Suecia ha aceptado más refugiados per cápita que ningún otro país europeo. Ahora justifica que no tiene más remedio que endurecer su postura. La inmigración es una realidad que divide a la opinión sueca, que ahora tiene uno de los mayores partidos anti-inmigración de Europa. Para hablar de todo ello estamos con el primer ministro sueco, Stefan Löfven. Primer ministro, muchas gracias por acompañarnos en Global Conversation. En diciembre pasado, no hace mucho de esto, usted dijo, le cito, «Mi Europa acoge a la gente que huye de la guerra, mi Europa no construye muros». Estas normas morales parecen haber cambiado para Europa, pero también para la Suecia que usted gobierna. Viéndolo en perspectiva, ¿se arrepiente de una cierta ingenuidad en sus palabras? No, quiero señalar que cuando digo mi Europa es porque estoy convencido de que esto es un problema para la Unión Europea en su conjunto. Somos 28 Estados miembros con más de 500 millones de habitantes. Si hubiéramos manejado esto juntos, podríamos haberlo gestionado mejor. Pero la verdad fue que hubo unos pocos países que realmente asumieron una gran responsabilidad, no menor que la sueca. Actually took the great responsibility, not least Sweden. Hemos acogido más refugiados per cápita que ningún otro país de la Unión Europea. Así que definitivamente hemos cumplido con nuestra cuota de responsabilidad. Pero con este fuerte aumento, dramático aumento de refugiados, también pudimos ver que no podíamos gestionar la recepción de los refugiados. Me refiero a darles refugio, un techo. También afecta a la red de escuelas y a otras partes del sistema. Pero el resultado ha sido, desgraciadamente, tanto en Suecia como en otros países europeos, que hay más controles en las fronteras, vallas desplegándose, muros erigiéndose. ¿Cree usted que esto de verdad va a detener la inmigración? Esa es la consecuencia de no haber actuado conjuntamente los 28 Estados miembros. Así que ese es el resultado. Y por eso tenemos que resituar el debate seriamente a nivel europeo. Esto es algo que podemos manejar juntos. El hecho es que estamos ante una situación grave y no vemos ninguna cohesión en Europa para hacer frente a este problema. Así que, ¿cuál es el plan B? El plan B que necesitamos es un nuevo sistema. Pero también necesitamos un debate sobre lo que significará ese futuro sistema. Por ejemplo, quien venga como refugiado a la Unión Europea no tiene permitido elegir a qué país va, lo que significa también que los países necesitan tener una responsabilidad compartida. Entonces, ¿usted apoyaría cuotas obligatorias? De alguna manera, compartir la responsabilidad. La mecánica podemos discutirla. Eso es algo a debatir. Hemos pedido a nuestros seguidores de nuestra página web que nos envíen sus preguntas. Recibimos esta pregunta de Lucas Bros. ¿Se arrepiente de haber dado la bienvenida que dio a los refugiados? ¿Y cómo afecta ahora a la población en Suecia? No, no me arrepiento. Tenemos estos convenios internacionales, por una razón. Tenemos que trabajar con tres perspectivas. Tenemos que trabajar para resolver el conflicto de Siria. La Unión Europea, sin duda, puede desempeñar un papel importante en algo que es difícil. Acabo de conocer a Stefan de Mistura cuando venía hacia aquí. Tiene un trabajo muy difícil y estamos apoyándole para poner fin al conflicto. Tenemos que apoyar a Turquía, Jordania, Líbano, ya que están haciendo un gran trabajo. Por supuesto que podemos apoyarlos mejor para evitar que la gente tenga que huir a Europa. La otra perspectiva es una perspectiva europea. Y la tercera perspectiva es una perspectiva nacional. No me arrepiento de eso, pero también tenemos que ver el hecho de este espectacular aumento de los refugiados. Necesitamos ver que las cifras que teníamos, si las anualizamos, nos dan 500.000. Y ese fue el ritmo en octubre y noviembre. Lo que me lleva a la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál es el estado de ánimo en Suecia ahora? ¿Los suecos están hartos? ¿Tienen la sensación de que el país está saturado y de que los recursos no son suficientes? Varía. Por un lado, tenemos una fuerte solidaridad y mucha gente que está haciendo un trabajo fantástico. Nuestra sociedad civil está haciendo un gran trabajo.
Es algo que he visto por mí mismo. Por otro lado, también existe, por supuesto, una preocupación en alguna gente sobre lo que significa para nuestra sociedad. Tenemos que tener claro que ese tipo de preocupación también existe. También depende de qué parte del país se trata. Algunas localidades han recibido una gran cantidad de refugiados y han visto lo que eso significa. En otros sitios no han recibido a casi ninguno, por lo que tienen otra percepción. Así que tenemos un panorama mixto. Pero es el gobierno el que tiene que asumir la responsabilidad y tomar las decisiones que tenemos que tomar para asegurarnos que la sociedad está funcionando. Si vemos esto a nivel europeo, la acogida que ha dado a los refugiados tanto Alemania como Suecia ha sido excepcional en comparación con la del resto de los países europeos. La canciller alemana Angela Merkel ha visto una reducción enorme en sus índices de popularidad después de los ataques de Colonia. ¿Cree usted que ahora, a corto plazo, va a haber algún líder europeo que tenga el enorme valor de decir: nuestro país está abierto, acojamos a estas personas que huyen de la persecución, como usted dice? Una vez más, no se trata de países en concreto. ¿Y quién puede coger el testigo? ¿Quién cree que tiene la capacidad para asumir el liderazgo en este asunto ahora mismo? Mantenemos conversaciones con Alemania, Austria, Holanda, Finlandia también, porque como he dicho antes, necesitamos un nuevo sistema. Necesitamos otro sistema, lo que significa responsabilidades compartidas, sin las que la crisis de los refugiados, pura y simplemente, no se va a acabar. La gente sigue huyendo para salvar la vida. Tenemos una serie de convenciones internacionales que están ahí por una razón, que se remonta a la Segunda Guerra Mundial y a lo que pasó entonces. Así que tenemos que encontrar una manera de cooperar con responsabilidades compartidas. Si compartimos la responsabilidad, podemos gestionarlo. Le planteo otra pregunta. Es de un telespectador llamado André Flames. La integración es obviamente un problema destacado por los ataques de Colonia. Se pregunta qué papel va a jugar Suecia en los próximos 5 años para asegurar que los refugiados de Siria e Irak estén plenamente integrados y no se conviertan en perjudiciales para los países de acogida. ¿Cómo asegurarse de que el proceso de integración es el correcto? Bueno, básicamente para los refugiados es lo mismo que para los suecos. Necesitan una casa, un hogar, necesitan un trabajo si se trata de un adulto, necesitan educación si se trata de jóvenes, así que básicamente es lo mismo. Pero por supuesto, viniendo de otro país, tenemos que ver cómo podemos apoyarlos dándoles una buena vida en Suecia. Formación lingüística temprana. Organizamos la formación lingüística con refugiados jóvenes. Tenemos un acuerdo con los interlocutores sociales en lo que llamamos Vía Rápida. Algunos de los refugiados vienen con oficios que nos faltan en nuestro país. Por ejemplo, mecánico de automóviles. A continuación, con los interlocutores sociales, llegamos a un acuerdo de cómo asegurar que estas personas acceden rápidamente a su vida laboral, combinando todo esto con la enseñanza de idiomas y lo que necesitan. Capacitación mucho más rápida, la capacitación que necesiten en su dedicación. Para integrar socialmente a la gente lo antes posible. Mucho más rápidamente porque no hemos sido lo suficientemente rápidos. Algo que viene del anterior gobierno, pero también el gobierno. ¿Qué ocurre con los valores culturales? Porque Suecia es muy progresista en lo relativo a la igualdad de sexos. El Foro Económico Mundial sitúa a Suecia en 4º lugar en el mundo cuando se trata de paridad. ¿Cómo se transmiten esos valores? Es algo que tiene raíces muy profundas y sabemos que todos los refugiados que llegan son jóvenes que podrían tener valores muy diferentes a los nuestros. Veo dos perspectivas importantes. Por un lado, tenemos que defender los valores que realmente creemos que son importantes. La igualdad hombre-mujer, la igualdad en general también, la democracia y todos esos principios básicos que son algo que tenemos que defender.
Por otro lado, no se trata de que todo el mundo de diferentes culturas, con diferentes creencias religiosas o que no crean en ninguna religión, vayan a pensar automáticamente de forma diferente a como lo hacemos nosotros. Así que no quiero un debate donde se afirme automáticamente que si usted viene de otra cultura, no comparte esos valores. Creo que sería una discusión peligrosa en el país. Se crearían tensiones y no necesitamos eso. También podría enfrentarse a una especie de dilema moral como la canciller Merkel. ¿Qué hacer cuando se cometen actos ilegales que están en contra de sus valores morales, actos delictivos? ¿Qué hacer con esa gente que no puede devolver a Siria o sí puede? Esa es exactamente la clave. Esos actos criminales. Desgraciadamente hemos tenido acoso sexual durante muchos años. Lamentablemente, las mujeres en Suecia lo han afrontado desde hace muchos años. Eso no es nuevo con los refugiados, no es un fenómeno nuevo. Alemania, la prensa alemana, el gobierno alemán han sido objeto de críticas por tratar de encubrir el escándalo de Colonia, los ataques que ocurrieron en Nochevieja. En Suecia pasó algo parecido en 2012. Dada la importancia de la extrema derecha, ¿cree usted que Alemania hizo lo correcto al tratar de encubrir lo que pasó? No quiero comentar lo que esté bien o mal en Alemania porque no tengo todos los datos, pero en Suecia lo que puedo decir es que es un error ocultar cosas. Es necesario decir la verdad. Esto ocurrió. Me gustaría traer aquí otra opinión sobre el impacto que la afluencia de refugiados puede tener en el modelo sueco, célebre en todo el mundo. Emilia Sevens dice, ¿puede preguntarle al primer ministro sueco cómo está afectando la afluencia de refugiados al sistema social? En primer lugar y en general, que la gente se traslade a Suecia no es un problema. Necesitamos gente, necesitamos mano de obra, de lo contrario tendremos un problema con la situación demográfica. Entonces, ¿a cuántas personas al año le gustaría dar la bienvenida? Me han hecho esta pregunta muchas veces. No hay un número fijo. Pero, por supuesto, lo que vimos durante el otoño, con el aumento dramático de refugiados, era dramático de verdad. Entonces, por supuesto, pudimos ver que es un problema el cuidado de todos estos menores no acompañados, por ejemplo, ya que necesitan un cuidado especial. Esa fue una situación insostenible con tanta gente joven. Hemos creado casi un centenar de clases nuevas por semana, lo que significa que el sistema escolar se tensó al máximo. Así que era obvio. Esa fue la razón por la que el gobierno tomó la decisión de que tenemos que reducir el número de personas que buscan asilo en Suecia, debido a que el estado del bienestar no habría sido capaz de hacer frente a todo ello. Otro de los efectos secundarios de esta crisis es el aumento de la extrema derecha en toda Europa. En Suecia está uno de los mayores partidos en lucha contra la inmigración de toda Europa. ¿La extrema derecha es ahora parte integral del sistema político europeo que tenemos que aceptar y con la que hay que trabajar? En primer lugar, creo que tenemos que mirar en qué han tenido éxito. ¿Por qué han estado creciendo? Estoy convencido, he sido sindicalista durante muchos años, estoy convencido de que tiene que ver con el miedo a la gente, con la preocupación por el futuro. En un entorno en el que se ve que hay un mercado de trabajo muy inseguro, las preguntas son ¿tendré trabajo la semana que viene o no? Y si no puedo trabajar, ¿qué va a pasar con mi economía? Tuvimos un desafortunado periodo de 8 años en que nuestro sistema social disminuía la seguridad. Our social system decreased safety, security. Y eso ha creado el espacio para estas soluciones simples, que dicen que si esas personas no estuvieran aquí, todo estaría bien, lo que no es verdad. Así que nuestra tarea ahora, en la que nos estamos centrando, es en dar trabajo a la gente, puestos de trabajo. Esa es la prioridad, no solo para los individuos, sino también para la sociedad. Y también para asegurar que quien esté sin trabajo, que a quien pierda su trabajo le apoyaremos reciclándole y recorrerá el camino hacia un nuevo trabajo.
La crisis de los refugiados afecta a muchos sectores diferentes de la sociedad. En Europa, el tema de Schengen es prioritario. ¿Qué tan en riesgo está Schengen en relación con la seguridad europea? ¿Tenemos que volver a evaluar Schengen? No, tenemos que asegurar el control de las fronteras porque de lo contrario Schengen... ¿Las fronteras exteriores? Exactamente, las fronteras exteriores. O de lo contrario Schengen se ve amenazada, ya que se basa en el hecho de que podemos controlar las fronteras exteriores. ¿Podemos controlar esas fronteras exteriores? Sí, estoy seguro de que podemos y podemos combinar esfuerzos mucho más de lo que estamos haciéndolo ahora, así que creo que sí podemos controlar esas fronteras. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha lanzado las campanas de alarma al vuelo y recientemente dijo que sin Schengen Europa no tendría ningún sentido. Son muchos los que ya escriben el obituario de Schengen. Si Schengen se desintegra, en su opinión, ¿va a desintegrarse Europa también? Sería una pérdida devastadora, por así decirlo. Por supuesto, si Schengen no funcionara, es por supuesto uno de los pilares básicos, sin el que no podríamos avanzar en esta región. Sería devastador para las empresas, para la gente. ¿Tiene esperanzas de que Schengen pueda mantenerse dada la situación actual? Estoy seguro de que todos los países ven la necesidad de un tratado de Schengen. Creo que todos los países ven la gravedad de la situación si Schengen no funciona, si se derrumba. Lo que sucedería con la Unión Europea, perderíamos mucho de lo que hemos construido a lo largo de los años. Así que muchos países responden de manera diferente a esta crisis de refugiados. Gran Bretaña defiende en muchos aspectos la celebración de un referéndum inspirado en gran medida por las preocupaciones sobre la inmigración, obviamente, pero hay un gran impulso de retroceso contra la integración europea. ¿Qué impacto tendría la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? Desde un punto de vista sueco, hemos dejado claro que creo que es muy importante que el Reino Unido se mantenga dentro de la Unión Europea. Sería malo para Gran Bretaña, pero también malo para Europa, ya que son una parte importante de la Unión Europea. Hay quienes dicen que podría ser el principio del efecto dominó y que otros países seguirían su ejemplo. Eso es algo difícil de decir, pero por supuesto que no sería una buena señal si un país sale. Claro que no. Así que espero que podamos negociar un buen acuerdo en el que se equilibren, por un lado, el deseo de Gran Bretaña de incorporar elementos nuevos en el acuerdo y, por otro, que se mantenga el principio básico de la Unión Europea. Su historia personal podría ser vista como el sueño sueco, el equivalente al sueño americano. Usted fue un niño criado en una casa de acogida y ahora es primer ministro. ¿Todavía existe ese sueño en Suecia? Eso espero. Queremos una sociedad con los mismos valores para todos y libertad para todo el mundo. Una sociedad basada en la solidaridad. Cuando tenemos esa solidaridad, cuando se sabe que cada niño tiene una buena educación, el derecho a una buena educación, para hacerse fuerte como individuo, como adulto, con un sistema de bienestar, un trabajo, una casa y todas esas cosas básicas, y atención sanitaria, por supuesto, para todo el mundo. Y ves cómo hay una estrecha relación entre la gente, si tienen eso. Estoy convencido de ello. Todo el mundo debería ser capaz, por supuesto, de vivir su sueño y desarrollarse como mejor quiera. Y creo que cuanto más se construye una sociedad fuerte, con seguridad social, tanto más probable será que quienes provienen de los estratos más pobres o de padres que no han tenido una buena formación o de familias trabajadoras, también tendrán la oportunidad de desarrollar y vivir su sueño. Y finalmente, una última pregunta. Usted la ha contestado parcialmente ya, pero solo en una palabra. Tenemos una pregunta de Hazel Michelle Chandra que dice: ¿cuál es la clave de un país de éxito? Le pido que señale una sola cosa.
Asegurarse de que la sociedad se construye para todos, que es una sociedad inclusiva, que puede acoger a todos. Si puedo desarrollar mi libertad, me siento seguro en ese país, tengo un futuro, tengo un brillante futuro, la posibilidad de un futuro brillante. Dependerá de mí mismo, tendré que poner de mi parte en esto, pero sé que tengo esta posibilidad. Prime Minister, many thanks for having been with us. Thank you.